Hola, bienvenidos a este primer video de trastornos y casos, y sin más que añadir, empecemos. Lo que vas a necesitar son 3 plumones. Yo elegí verde, rojo y gris. Y por supuesto una pluma negra. En este caso yo estoy utilizando una de gel. La verdad es que este apunte yo ya lo tenía hecho, pero les voy a enseñar el proceso para hacer el título. Es muy corto, así que va a estar muy sencillo. Vamos a empezar utilizando un color contrario al otro y vamos a seguir remarcando con negro. Lo que le va a dar el plus a este título es el utilizar el plumón gris. La verdad, el plumón gris para mí es como un básico de básicos y siempre te va a salvar en cualquier apunte que tú hagas. Posterior a ello vamos a intentar hacer un subrayado. La verdad es que ese subrayado a mí no me salió nada bien, me puse muy nerviosa y la verdad es que en el apunte anterior lo hice así con mucha determinación, con mucha confianza en mí misma, pero que no les pasé. Bueno, lo que les puedo dar un consejo es que pueden utilizar el mismo plumón que utilizaron en el título como para hacer un subtítulo o un subrayado. En este caso lo utilicé para hacer un subrayado. Bueno, la verdad es que el título está muy sencillo, así que, uy, ahí me equivoqué. Podemos proseguir a hablarles un poquito sobre el trastorno facticio. La verdad es que, digamos que está corto, pero pues es complicado al momento de tratar de, entre comillas, detectarlo. Se divide en dos, aplicado a uno mismo y aplicado a otro. Técnicamente la descripción que ahorita van a estar viendo en lo que yo lo escribo va a ser que el aplicado a uno mismo, creo que es muy obvio, es que la persona se lo induce, y aplicado a otro es que la persona tiene una víctima para poder realizar todo, digamos que el engaño, por así decirlo. Quiero aclarar algo, en todos los trastornos que vamos a estar viendo, el criterio A va a ser el que siempre tenga una A, y tal cual viene el DSM-5, este es el criterio A. El criterio A mayormente contiene la característica principal sobre el trastorno, en algunos incluye el tiempo, cuántos síntomas, qué síntomas, y bueno, va a ir variando. Creo que ustedes se van a poder dar cuenta mientras vaya subiendo más videos sobre esto. Así que la característica principal sobre este es que es una falsificación de signos, síntomas físicos o psicológicas o inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. En el caso que sea aplicado a otro, sería lo mismo, pero en otra persona. Así que creo que eso es como que algo fácil de entender. Perdón por mi letra, la verdad es que me pongo muy nerviosa. Mi letra en minúscula no es la más bonita del mundo, pero en mayúscula creo que se defiende un poco. En el criterio B encontramos algo que también es muy importante. Se presenta a sí misma la persona como un enfermo, como un incapacitado, como un lesionado. Eso también se ve en el trastorno aplicado a otro. Al final del video van a ver cómo termina, pues, está todo completo, pues. Y se presenta así ante los demás. La mayoría de personas, o creo que como por lógica, a veces podemos pensar que las personas que se dedican, o más bien dicho que padecen este trastorno, buscan alguna ayuda económica, una ganancia personal. Pero realmente no es así. A veces el comportamiento que es engañoso puede ser muy evidente, o sea, puede ser como que muy obvio, y aún así ellos no buscan como tal una recompensa. Son como unos mentirosos patológicos, pero no lo clasificaría así. Esa es opinión personal, por cierto. Otra cosa que siempre se va a ver en todos los trastornos que les voy a presentar es que siempre los últimos o antepenúltimos criterios, en este caso es el D, van a poner que justamente el trastorno que estamos viendo no se puede explicar mejor o no se puede clasificar de una manera más adecuada en algún otro trastorno. En este caso nos dice que ese trastorno, el trastorno facticio, no puede confundirse con otro trastorno mental. En este caso puede ser delirante o otro trastorno psicótico. ¿Por qué? Porque los trastornos delirantes son ideas, son creencias fijas sobre algo que realmente no está sucediendo. Así que, en pocas palabras, esto sería el apunte, el título, y ahora sí pueden ver cómo está plasmado todo el trastorno. Y bueno, continuamos. Siempre quise hacer esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado el video anterior. Estuvo muy corto, lo sé, pero también por eso decidí empezar con pues para ir tranqui, poco a poco vamos a irle metiéndole, dijera mi profesor alemán, nitro, así que pues ahí está. Por cierto, les presento mis plumones.
La verdad no son muchos, pero pues aquí están. Por cierto, los vasos son reciclados, son de una fiesta, así que pues ahí están. Yo apoyo mucho el reciclaje, la verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el trastorno. Algo que se me olvidó mencionar es que algunos trastornos poseen especificadores. Y como dice su nombre, el especificador ayuda a hacer especificar, a clasificar correctamente el trastorno. Ese es un ejemplo, opinión personal, que yo siempre le pongo a mis amigos, que cuando les trato de explicar cómo es un especificador. Un ejemplo, y la verdad, perdón si suena muy tonto, pero por lo menos creo que se puede llegar a entender. Yo tengo el trastorno de color azul. Ok, tienes el trastorno de color azul, pero ¿qué tipo de color azul? Entonces están los especificadores: azul rey, azul fuerte, azul agua marina, azul cielo, azul agua. Hay un sinfín de colores azules, por así decirlo. Entonces, al momento de tú ya clasificarlo, tu trastorno tiene una mayor validez. Puedes saber cómo empezar el tratamiento, ya que no puedes tratar a una persona que padece, por ejemplo, el trastorno del color azul fuerte con un tratamiento que le darías a una persona que padece el trastorno azul agua, por así decirlo. Creo que puedo explicarme, tal vez, y perdón si suena muy tonto, pero creo que se puede entender de esa forma. En este caso, el trastorno facticio tiene dos especificadores: episodios recurrentes y episodio único. El episodio único significa que la persona que padece el trastorno solamente ha vivido una situación sobre el trastorno. O sea, digamos que, entre paréntesis, el engaño. Y trastorno recurrente significa que son más de 2 veces, o sea que esto ya se ha visto presentado en otras ocasiones anteriores o posterior a lo que tú creías que tal vez fue un episodio único, se presente después. Así que hay que tomar muy en cuenta los especificadores. No en todos los trastornos hay especificadores, pero en la mayoría sí. Y no solamente se dedican a decir si es un episodio único o recurrente. Algunos están en remisión parcial, es decir, que ya el trastorno no cumple con todos los criterios, que va disminuyendo, o con tiempo, o en dado caso algunos que presentan como que otro síntoma. En el caso de los esquizofrenia, todos vienen con catatonia. Eso lo voy a explicar más adelante en otro videito así bien bonito. Ay, por cierto, esta silla es de mi mamá, de su oficina. Me la traje aquí para que se vea bien bonito. Me siento muy profesional, muy así. Así que pues creo que por ahora eso es todo. Ok, vamos a empezar con el trastorno facticio. Yay, y vamos a empezar primero basándonos hoy en este libro, el sinopsis. La verdad es que el DSM-5 también está súper completo, pero a mí me encanta el sinopsis. Perdón, es mi hermana que está hablando. Ok, como les mencioné en el apunte, el trastorno facticio no busca una recompensa, aunque al pareciera que sí, o aunque la llegaran a obtener, realmente ese no es su principal motivo. Más bien lo que ellos necesitan o lo que buscan es atención médica y nada más. A pesar de que, en el caso de que, bueno, en ambos casos, a pesar de que la persona o la víctima de la persona, los síntomas sean inducidos a propósito, los que realmente sí son lesiones, por así decirlo, no solamente síntomas, a pesar de que sea una mentira, un engaño, debe tomarse con mucha precaución, con el debido respeto, con la debida atención, ya que al ser inducidos, pues obviamente la persona busca autofingirse algún daño o causarle daño a otra persona, y no porque se ha buscado significa que vas a ignorarlo y no tomarlo en cuenta. Creo que es algo que es muy importante de saber. Algo que me llamó mucho la atención sobre este trastorno es que justamente aquí el sinopsis dice que la mayoría de personas que poseen que padecen este trastorno han tenido algún acercamiento al mundo de la medicina. Es decir, han trabajado tal vez como doctores, como enfermeras, como, no sé, algún asistente tal vez, y por ende están relacionados con la medicina y saben realmente cómo es que funciona ese mundo. O en dado caso, esto ya es opinión mía, yo quiero suponer que si tal vez no han tenido algún acercamiento por completo a la medicina, han investigado en internet, como justamente un caso que me vino en el examen de una señora que tenía en su bolsita una lista sobre los síntomas de un síndrome que no recuerdo, el nombre está súper rarísimo,
y asistió al psiquiátrico y los doctores descubrieron que en su bolsa tenía esa lista de síntomas y pues obviamente era justamente lo que ella estaba representando. Así que a eso voy, que tal vez no todos tengan el acercamiento por completo a la medicina, pero tienen conocimiento y saben realmente cómo hacer funcionar ese trastorno en sí o cualquier padecimiento que ellos quieran dar a entender. Así que creo que eso es un punto muy, muy importante a saber. Ok, les voy a contar la breve historia porque también es conocido como síndrome de, lo mencioné ayer, Munchausen. Sí, es muy raro de pronunciar. Pero bueno, justamente este síndrome se llamó así porque existió un general que se apellidaba Munchausen, se llamaba Karl Franz Hieronymus von Munchausen. Ven, está súper rarísimo su nombre. Bueno, el punto que él era un general que pues obviamente se fue a pelear a la guerra. Y posterior a eso, lo que sucedió es que cuando regresaba contaba sus hazañas súper exageradas. O, por ejemplo, lo que había leído aquí es que decía de que él estuvo como que encima de un cañón, o sea, iba encima del cañón, que no le pasó nada, que se salvaba, que tenía movimientos heroicos y todo eso. Así que se dan cuenta, son como que muchas mentiras, más que nada son fantasiosas, eran imposibles de creer, pero a la gente le llamaba la atención poder escuchar sus relatos. Tanto sí que hasta un novelista, no me acuerdo su nombre, sacó una novela, un libro, creo que hay una película, la verdad no sé, sobre este personaje, ya que sus aventuras fueron como que muy extravagantes. Algo así como Don Quijote, pero este sí se voló porque este sí fue de verdad. Ok, vamos a proseguir con esto. La verdad es que estuve leyendo mucho, me quise aprender todo porque yo soy muy así de querer aprenderme todo, pero una que otra cosa sí se los voy a leer para no errar en la información, creo que eso es algo muy importante. Y, ¿qué les diré? Unos 5 minutos más de información y de ahí pasamos al trastorno en sí. ¿Qué les parece? Resulta que una tercera parte de los pacientes con trastorno facticio son varones. Pero resulta muy interesante saber que justamente todos los síntomas físicos son diagnosticados en mujeres, a decir que la prevalencia es de 3 sobre un varón. Así que es como que una cifra no alarmante, pero sí que es muy interesante, porque las personas, bueno, el sexo que es diagnosticado con trastorno facticio son varones, pero en lo que respecta a la inducción de lesiones físicas son con las mujeres. Así que creo que es algo como que también muy interesante. El trastorno facticio aplicado a otros, o también conocido como por inducción de poderes, algo así, es más común en las madres que tienen pues bebés pequeños o hijos, o en cuidadores que lo que hacen, valga la redundancia, es cuidar al enfermo o en dado caso agravar más su situación. Como les mencioné anteriormente, las personas que padecen ese trastorno en algún momento de su vida han tenido algún acercamiento a la medicina, así que por ende les es un poco más fácil poder moverse en ese tipo de áreas. Algo que es muy interesante es que justamente estas personas tienen una comorbilidad. Ok, hago un paréntesis para explicar qué es una comorbilidad. La comorbilidad es cuando un trastorno va acompañado de otro. Sí, es posible que existan personas con uno o más trastornos. Es algo también muy interesante. Y en este caso, la comorbilidad con otro trastorno, que también me encantaría explicarles que justamente son los trastornos de la personalidad, que por cierto hay muchos casos, hay películas, y creo que estaría muy interesante también hacer el próximo video sobre eso. Justamente este trastorno, el facticio, tiene comorbilidad con los trastornos de personalidad. Y creo que eso puede ser algo muy interesante, y de igual forma tienen comorbilidad con trastornos con sustancias. Justamente en esta clase que pasó hace unas horas estamos viendo trastornos por sustancias. Tal vez la gente no lo considere como un trastorno, más bien como un padecimiento, como decir, la persona es drogadicta, o la persona es adicta a la marihuana, o la persona es alcohólica. Realmente son trastornos porque afectan la vida del individuo, y no solamente se limitan a afectar a uno, sino a sus allegados, a su persona, y creo que es algo que también debemos tomar en cuenta. La verdad es que ese trastorno no era muy conocido, de hecho no hay como que mucha información por lo mismo, porque no
fácil de identificar, pero algo que es muy importante tomar en cuenta y que va de la mano justo con el caso que vamos a contar ahora, es que este trastorno, las personas que lo padecen, al momento de asistir a consulta, tienden a, obviamente, a estar súper informados y decir, ¿sabes qué? Creo que tengo esto porque mira esto, o falsifican los síntomas o en la persona. Eso ya creo que quedó muy claro. Pero si el médico sospecha o se da cuenta o le dice, ¿sabes qué? Tus síntomas no concuerdan con lo que dicen los estudios, realmente tú no tienes nada de esto, la persona se siente atacada, se siente como que, ay, este doctor no sabe lo que hace, ¿sabe qué? Me voy. Porque a veces puede ser muy obvio su engaño, hay que tomar en cuenta eso. Y cuando se dan cuenta que están a punto de ser descubiertos, se cambian de locación, se van a otro médico y en algunos casos llegan a cambiarse su nombre, a utilizar otros seudónimos, de manera que no pueden ser identificados nunca más. Y creo que eso es algo como que también muy interesante y a tomar en cuenta. Bueno, creo que he dicho justamente todo lo que debería decir. Tal vez lo voy a decir otro poquito. Según el sinopsis, la mayoría de personas ya en el ambiente psicosocial, en el ámbito, psicosocial, las personas que llegan a padecer este trastorno también son como que identificadas que justamente en su niñez pasaron alguna alteración familiar, han pasado tal vez alguna violación hacia sus derechos, por así decirlo, y cuando se trata de un trastorno facticio aplicado a otro, tiene que ver cuando la persona que aplica ese trastorno, o sea, que trata de afectar a otra persona, que justo cuando la persona era pequeña, no hubo una buena relación con sus padres y que hasta cierto punto eso puede llegarla a tratar de ser como que muy sobreprotectora con su nuevo hijo, porque lo consideran como una propiedad, no como algo, no como un ser humano, sino que consideran que esa propiedad la deben cuidar tal cual las debieron haber cuidado a ellos, y por eso a veces tienden a exagerar las cosas. O también se mencionan que las personas que se autoprovocan sus lesiones pueden tener más de personalidad masoquista, es decir, que les gusta sufrir, así que por ende les es más fácil poder hacerse algún tipo de lesión y así presentarse ante las autoridades de la salud. Y ahora sí, creo que ya es suficiente, me siento satisfecha con lo que les acabo de contar y vamos a empezar con la historia. Ahora sí. ¡Ay! Es un peligro. Ok, bueno, vamos a empezar con la historia. Perdón si me pasan algunos datos, realmente lo que yo quiero hacer énfasis es justamente a los síntomas que presentó, cómo ejemplificarlos por medio de su historia. Ok, Didi y Gypsy fueron una familia madre e hija, donde Didi era la mamá y Gypsy era la hija. Creo que es muy obvio, este trastorno específicamente es trastornado a otros y con especificador de episodios recurrentes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, a lo largo de su historia se presentaron varias ocasiones en que Didi llevó a su hija al hospital. Ok, bueno, la verdad es que esta historia de Didi y Gypsy creo que es muy conocida. Que bueno, yo apenas me acabo de enterar que hay una serie sobre ello. Y la verdad es que fue muy interesante poder entender cómo se desenvolvió la vida de Gypsy por medio de Didi. Así que creo que es algo como que, wow, muy aterrador. Si no sabes de qué se trata la historia, yo trataré de hablarla a grandes rasgos, porque lo que yo quiero enfatizar pues es ejemplificarte los síntomas que aparecen en el DSM-5 justamente con lo que se vivió en la serie, por así decirlo. Ok, un dato que yo encontré que fue muy interesante es que desde pequeña, desde que nació, Didi tuvo como que mucho miedo, mucho temor a que le pasara algo, por lo cual empezó yendo al doctor por diferentes situaciones, como un resfriado, como una gripe, algo que tal vez no es como que tan alarmante, ¿no? Pero algo que me llamó la atención, la verdad no menciona la edad donde yo lo busqué, pero cuando era pequeña resulta que ella la llevó al doctor diciendo que tenía miedo que se muriera ahogada porque sufría de apneas. Una apnea también es un trastorno del sueño. Y algo que me parece, o más bien que me llama mucho la atención, que realmente creo que es como que cómo no se pudieron dar cuenta, es que el momento de detectar una apnea o una hiponea, la apnea en este caso es cuando se te va la respiración al momento de dormir, vaya, un ronquido. Para que tú puedas decir que una persona tiene ese trastorno o que sufre de apneas, se necesita hacer una polisomnografía. Perdón si no la pronuncio bien, pero técnicamente es como un estudio de tu sueño, donde justamente si presentas más de 5 apneas
en tu sueño, significa que tienes ese trastorno. Por ende, se te dificulta dormir, no tienes un sueño reparador y todo eso, ¿no? Entonces, no entiendo cómo realmente sucedió por completo ese episodio en su vida para poder decir que su hija tenía una apnea. ¿Cuánto tuvo que haber investigado? ¿O cómo es que se lo pudo haber imaginado? No tengo idea. ¿Y cómo es que los doctores no se pudieron haber dado cuenta? Justamente que no tenía apneas, o sea, tenían que haberle hecho la polipsonografía, pues para ver si realmente lo tenía, y pues aparentemente le creyeron, y justamente su esposo por eso también tenía miedo de que algo le pasara a Gypsy, o sea, a la niña. Posterior a eso, la niña fue creciendo. Resulta que Didi, su verdadero nombre era Claudine, no era Didi, y curiosamente también había sido asistente de enfermera, así que creo que ya por ahí se pueden dar cuenta que justamente va cumpliendo por cómo se da el trastorno, ¿no? Tenía acercamiento a la medicina, tal vez no por completo, pero conocía lo suficiente como para inventarse una historia convincente hacia los médicos. Ok. Otra cosa que también vi aquí, les voy a leer literalmente lo que le habían diagnosticado según ella, es que tenía problemas de distrofia muscular, epilepsia, tenía vista cansada, o en dado caso llegó a decir que no podía ver, por eso usaba lentes. También dice que de bebé le habían detectado que tenía leucemia, que ella decía que tenía un daño cerebral, por lo cual Gypsy hablaba como niña retrasada. Y no solamente eso, le hizo creer a su marido que justamente Didi tenía ese retraso mental y que por ende no le hablara, que tratara de evitarle, que no le hablara como una niña normal, que le hablara como una niña pequeña, muy pequeña. Así que eso fue como que fue agravando más la situación de Gypsy, porque justo después que pasaron todos los hechos, Gypsy ciertamente hablaba como una niña pequeña, y vaya, todo lo que le ocasionó su madre. Cuando les digo que realmente las personas que padecen ese trastorno tienen historias convincentes, te cuentan todo como si realmente te estuvieran diciendo la verdad, es algo que te sorprende después de darte cuenta que todo era mentira. Resulta que justamente esto fue lo que pasó con Didi Gypsy. Resulta que ellas sufrieron en algún momento, pasó el huracán Katrina por su casa y lo que hizo fue destruirla toda por completa. Eso quiere decir que afortunadamente para ella se le perdieron todos los análisis médicos que tenía sobre su hija, y por ende no tenía cómo respaldar que realmente lo que estaba diciendo era cierto, pero con toda la experiencia que tenía le fue súper fácil poder engañar a los médicos. No solo eso, después de eso, una asociación llamada Make a Wish le pudo conceder ciertos deseos que le dan a los niños en fases terminales. No sé si han escuchado sobre ese tipo de historias, ¿no? Y justamente les dieron la oportunidad de ir a Disney, justamente también le construyeron una casa de modo que hubiera rampas y acceso, todo por completo para que Gypsy se pudiera desenvolver bien a su gusto y pues todo eso, ¿no? La historia que siempre Didi contaba a partir ya de que unos 9, 13 años que tenía Gypsy, es que su familia nunca la apoyó, que nunca le pudo dar recursos económicos y que por ende necesitaba la ayuda y caridad de las personas. Y no solo eso, sino que su marido la había abandonado cuando realmente ella fue quien se separó de él. También Didi decía que su esposo no le ayudaba con la solvencia económica. Ella tenía que vivirla por sí sola. Y eso no era verdad, porque al final se descubrió que su marido ex marido, siempre le estuvo proveyendo ayuda para Gypsy. Sin embargo, nunca ella lo quiso aceptar delante de las personas. Así creo que pueden entender el concepto manipulador. No solamente eso, también rapaba a Gypsy, de manera que decía que era por los medicamentos que tomaba. Estuve viendo varias imágenes y vaya, tenía un espejo de esos de baño, pero enorme, donde los que abres, y tenía muchos medicamentos, tenía medicamentos hasta para lo que no, técnicamente eso era todo, ¿no? Y me sorprende tanto cómo es que puede tener tantos medicamentos y cómo le hizo Gypsy para no enfermarse. Creo que no exactamente enfermarse, más bien que le hicieron daño a su organismo. Todos sabemos que ciertos medicamentos a veces nos causan efectos secundarios, nos pueden dañar el hígado, cualquier parte interna de nuestro cuerpo. Realmente no sé si su madre no podía comprender que lo que estaba haciendo y tarde o temprano iba a afectar a la niña. Afortunadamente no pasó nada, afortunadamente y aparentemente. Pero bueno,
El punto es que a esto Gypsy, pues como cualquier niña, empezamos a crecer, empezamos a interesarnos en diferentes cosas. En este caso, pues ella se creó una cuenta, pues obviamente anónima, a escondidas de su madre, para poder conocer a otros chicos, en este caso chicos que eran de una página cristiana. Y ella tenía una amiga que era su vecina. Su mamá obviamente no le permitía estar con ella porque creía que podía ser una mala influencia o que podía terminar de enfermarla o ciertas cosas. Así que ella tenía mucha confianza con esta amiguita y le contó que se había creado una cuenta, un perfil falso en Facebook para poder hablar con su novio. Lo que se llegó a saber es que entonces su novio tenía 24 años, que se llamaba Nick, y que Gypsy tenía 18 años. Ya era mayor de edad, pero ella no lo sabía. Ella creía que tenía 13, 14, realmente no se sabía qué edad tenía, pero se llegó a la conclusión después de que su padre encontró su acta de nacimiento de Gypsy y pudo decirle, ¿sabes qué? Tú tienes 18 años. Lo que pasó aquí es que dicen que justamente Nick, su novio, tenía un trastorno, que ese era el autismo, era autista, así que vaya, qué combinación, qué historia, sinceramente no puedo imaginármelo de otra forma, 100% real, que la realidad supera la ficción. Y pues Gypsy se sintió muy a gusto con este muchacho, ya que a él no le importaba que usara silla de ruedas. Claro, que ella realmente no la necesitaba, fue otra de sus artimañas de su mamá para poder tener acceso a su salud, a su vida, técnicamente estaba eligiendo por ella. Y bueno, al momento de entablar la relación con este muchacho, duraron 2 años escondidas de su mamá. Y en lo que sucedía eso, pues obviamente sintieron la atracción por completo. Y ella decidió contarle toda la verdad. Quería escaparse de su mamá. Se dio cuenta que algunas cosas no cuadraban porque niña ya no era. Técnicamente su cerebro estaba madurando, por más que su mamá dijera que ella tenía enfermedades o así. Todos maduramos, todos crecemos, una opinión personal. Y ella, al no tener realmente un retraso mental, su desarrollo iba lento por las limitaciones que su madre le había puesto, pero se iba desarrollando en lo que cabe normal. Gypsy decidió que deberían matar a su mamá. Y así es, le pidió ayuda a Nick para que matara a su mamá. Todo pasó justamente una noche. Ella decidió que estaba harta, llamó al muchacho, el muchacho fue y entonces entró y asesinó a su madre. Posterior a eso, se escaparon y como no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer, obviamente la gente iba a empezar a sospechar de no verlas a Didi Gypsy en su casa. Publicaron desde la página de Facebook de ambas, de Didi y Gypsy, que su madre había muerto, con unas palabras que no puedo decir porque me regañan. Así que puso, está muerta. Entonces todo el mundo que seguía la página empezó a comentar qué sucedía. Entonces sus vecinas, al darse cuenta del mensaje, se asomaron, pero resulta que justamente Didi había puesto como unas ventanas por las cuales era difícil poder ver desde fuera y no veían a nadie. Entonces llamaron a las autoridades, entraron a la casa y se dieron cuenta que Didi estaba muerta. Posterior a eso, buscaron a Gypsy porque sabían que ella sufría ciertas enfermedades, no sabían dónde se encontraba, en qué estado, y obviamente lo más convincente para ellos fue decir que la habían secuestrado. Obviamente la amiguita que conocía al novio de ella supuso que él tal vez estuvo involucrado en algo de ello y dio los nombres a las autoridades. Eso fue cuestión de días y pudieron encontrar su paradero. Al encontrarlos, pues pensaron que todo estaba bien, la niña está a salvo, pero se dieron cuenta que eso no era así. Por conversaciones, por todo lo que pudieron ver, Gypsy está involucrada. Y es aquí donde yo quiero que profundicemos un poco. Yo entiendo que nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otro. Sin embargo, Didi estuvo decidiendo mucho sobre la vida de su hija, a tal grado que no sabemos realmente cómo se encuentra ahora Gypsy. Es decir, está encarcelada, ciertamente, tenía 18 años y ella estuvo en pleno uso de sus facultades cuando le pidió al muchacho que asesinara a su madre, que bien o mal era una salida para ella. No justifico los medios, por supuesto que no, pero entiendo su actuar. No lo apruebo, pero trato de entenderlo. Toda tu vida siendo manipulada por alguien que se supone que debería cuidarte, que en este caso es tu madre,
y que sufra de ese trastorno y ni siquiera se lo aplique a ella, se lo aplique a otra persona, en este caso a su hija, no sabría cómo lidiar con ello. La verdad creo que este caso es muy largo, muy extenso. Pude haber investigado más, pero como les dije, solamente quise profundizar sobre eso. También es el primer video, quiero, no sé, que entiendan la esencia, la dinámica de esto. Gypsy actualmente se encuentra cumpliendo con 10 años de cárcel, ya que se probó que pues era mayor de edad y que estaba en su pleno uso de sus facultades cuando decidió que debería asesinar a su madre. Que bien, que la debería estar pagando con eso, debería ser su madre, no ella, pero la justicia a veces tiene unas formas raras de actuar y la ley es la ley. No me quedé tan satisfecha, tal vez hubieran tomado en cuenta ciertas cosas, pero después de todo fue la vida de una persona la que se quitó. Y bueno, hasta aquí el caso de Didi Gypsy. Y como un pequeño plus, creo que ya me gustó mucho decir eso plus, encontré otro caso. Se llama Garnet Spears, como Britney Spears. Ok, ya. Resulta que este también es otro caso de trastorno facticio aplicado a otro, con especificador de episodios recurrentes. Creo que fue un caso muy sonado, yo lo había visto, pero justamente ayer lo volví a ver y pues como que wow, ahora que estoy estudiando todo esto me doy cuenta de la profundidad de este trastorno. Bueno, en ese caso, la que padecía el trastorno obviamente era su madre, se llamaba Lacey Spears. Y bueno, lo que sucedió aquí es técnicamente lo mismo, una madre que busca sobreproteger a su hijo desde muy pequeño. Ella lo estuvo sometiendo a ciertas pruebas quirúrgicas, ciertas intervenciones que la verdad no eran necesarias, sin embargo los médicos lograron caer en esto. Como les digo, el tener cierto contacto con el conocimiento sobre medicina o investigar muy bien en internet, pues le daba la ventaja de poder manipular su información a su favor. Es muy difícil comprender cómo funciona el cerebro humano y cómo es que algunas funciones llegan a estar bloqueadas o inhibidas de manera que la persona no pueda medir los daños que puede llegar a causar, no solamente a ella, a la sociedad o en todo caso a las personas cercanas. Retomando el tema, los eventos que sucedieron dieron como consecuencia el fallecimiento de Garnet a sus 5 años, muy pequeño. Las historias fantasiosas o la historia de que las personas sientan lástima son muy recurrentes y tal cual se presentan en este caso. Su madre Lacey lo que hacía era contar que su marido era o fue un militar y que había muerto. Utilizó fotos de una persona que ni siquiera la conocía y lo subió a su blog contando de que él había sido un héroe y que había muerto y que estaba sola en el mundo. No solo eso, se fue a deambular por las calles a buscar centros de acogida y contaba la misma historia. Contaba que su hijo no quería comer, que a cada rato estaba vomitando. Y al principio la gente que la sustentó pensó que tenía razón, pero poco a poco se fueron dando cuenta que el niño sí tenía apetito, que el niño no vomitaba y fue como que algo muy sospechoso. Y justamente cuando empezaron a cuestionarse esas razones fue que ella decidió desaparecer. Posterior a eso fue con los médicos, les hizo no sé qué tipo de intervenciones, pero les convenció de que su hijo necesitaba una sonda que lo hiciera no vomitar. Aunque el niño lo necesitara, él no iba a vomitar. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante. El día de los hechos, ella confesó justamente que del primer año de su vida, su hijo estuvo en el hospital 25 ocasiones. Imagínense, 25 ocasiones. Por varias razones que obviamente ni siquiera fueron reales. Al momento de estar internada porque dijo que su hijo se volvía a sentir mal, que necesitaba intervención, que estaba muy mal y los médicos le volvieron a creer. Resulta que después de hacerle los análisis y de estar un día en reposo, no importa, descubrieron que el niño estaba bien, que no tenía ningún mal y que se podía retirar gustosamente a su casa. Pues bien, ella no conforme decidió ingresar al baño que se encontraba justamente en la sala del hospital e inyectarle una solución salina. ¿Qué hizo esto? Que obviamente el niño quisiera vomitar, pero adivinen que tenía la sonda y por ende no podía. Los doctores se dieron cuenta que algo estaba mal porque a los minutos de haberle dado la noticia a la madre que el niño se encontraba bien, el niño empeoró.
Y fue ahí cuando recurrieron a ver las cámaras y ven cuando ella ingresa al niño al baño y de regreso, al momento de entrar de nuevo a su cama, se dan cuenta que tiene aquí colgado la solución salina y posterior a eso el niño se siente mal. También fueron llamados por una vecina de la mamá que ella le marcó diciéndole que si por favor podía entrar a su casa y tirar todos los paquetes de solución salina que se encontraban en su mesa. Obviamente se dieron cuenta que lo que sufría era este síndrome y el mismo juez le puso sentencia de 25 años ya que dijo no necesitamos la experiencia de ser un psiquiatra para saber que sufre el síndrome de Munchausen. Ya está, otra vez lo pronuncié. Y bueno, si se dan cuenta las historias son aparentemente muy similares, más cuando se trata de un trastorno facticio aplicado a otro con episodios recurrentes. Así que creo que hasta aquí está la información. No sé, perdón por el ruido, por todo lo que se escucha. Creo que debo buscar un lugar más adecuado para grabar justamente hoy. Pero espero que les haya gustado. Perdón si fue muy divagante al momento de explicar los casos. Es la primera vez, no sé cómo manejar la información, pero espero que les haya gustado y pues que le den like, compartan el video y así ustedes también puedan aprender más sobre trastornos. Tal vez mañana me animo a subir otro. Ya me está gustando y eso que es el primero. Pero bueno, muchas gracias. Me llamo Paula Cajar y espero que sigan consumiendo este tipo de videos y que aprendan conmigo. Bye.